El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a El Camino de la Felicidad. Llevábamos tiempito, ¿no? Llevábamos días sin poder realizar nuestro programa, pero de verdad que es un placer poder volver a retomar, poder estar de nuevo con ustedes y de alguna manera pues retomar este espacio y empezar, digamos, una nueva etapa, por decirlo así, de nuestro programa, de este audio que llega a ustedes en gran medida a través de nuestra radio Cascada Estéreo y por supuesto a través de otros sistemas digitales que los invitamos a seguir y a compartir. Los invitamos cordialmente a que ustedes sean también embajadores de este programa ante sus amigos, que de alguna manera puedan compartir estos enlaces, estas reflexiones, estos contenidos que digamos lo que tienen pues precisamente, o lo que contiene el espacio, lo que contiene el programa, pues sencillamente son consejos, son historias, son cantidad de reflexiones que no son de este servidor, es decir, no son de Juan Pablo Guarín que realiza el programa, son de miles de maestros, de personas, de grandes coach, de grandes psicólogos, de grandes empresarios y demás, que a través de la historia pues han pasado y han dejado su legado, y nosotros lo único que hacemos pues es compartir ese legado, compartir esas enseñanzas, compartir esas meditaciones, digamos que compartir pues precisamente esos secretos, por decirlo así, que los han llevado a tener una vida agradable, a entender su mente, a entender su cuerpo, a mejorar su dinámica de vida, y eso es lo que buscamos con este espacio radial. Así que de verdad que para mí es un placer volver a estar con ustedes después de tanto tiempo, reitero, por diferentes situaciones personales que no nos habían permitido estar de nuevo en este espacio, pero que esperamos poder empezar de nuevo a tener esa posibilidad diaria de estar con ustedes. El espacio a efectos también un poco de podcast y demás, ya de estas nuevas redes, va a tener una duración de alrededor de 20 minutos nada más, es decir que vamos a recordar unos 10 minutos en relación con como lo hacíamos anteriormente, pero seguiremos obviamente compartiendo contenidos diariamente a través de nuestras redes y a través de nuestra radio, así que pues la invitación es a seguirnos escuchando, como les decía desde el principio, a compartir este contenido, a decirle a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, mire, en la emisora se hace tal programa, se hace a las 5 de la mañana, se repite a las 5 de la tarde, además pues podemos verlo, como decimos nosotros, escucharlo más bien a la carta en YouTube, en Facebook, y esperamos que en nuevas plataformas también podamos empezar a estar, pero que este programa pues vaya cogiendo mucha fuerza, muchos seguidores, que es lo que buscamos también, para que el mensaje pues llegue a muchas más personas. Hoy, para retomar entonces, quiero trabajar sobre las 11 reglas de oro, de éxito de Steve Jobs. Las extraemos un poco de su biografía, una biografía que para aquellas personas que creen en el emprendimiento, para aquellas personas que les encanta el tema de lo empresarial y todo este tipo de cosas, pues vale la pena y los invitamos de verdad a leerla, ojalá a conseguirla. Es una obra muy interesante, si no estoy mal la escribió Peter Jackson, pero de verdad que vale la pena leer este contenido tan espectacular, porque nos permite entrar en una de las mentes más complejas que ha tenido en los últimos años la humanidad, pues entre grandes personajes, pero yo diría que Steve Jobs marcó hitos también en relación al crecimiento tecnológico y a lo que era el sentido de la perfección. Eso en algunos momentos lo convertía en una persona
un poco difícil de llevar, un poco difícil de tratar y demás, pero también lo hizo una persona finalmente exitosa, ese sentido de la perfección. Y dentro de toda esa personalidad, como ya les decía, compleja de Steve Jobs, vamos a encontrar demasiadas cosas interesantes para nuestra propia vida. Entonces, dentro de esas reglas, una de ellas que me parece a mí fundamental, es la primera, es la de hablar con pasión. Es decir, vender tus sueños, tus pasiones al mundo. Sin duda alguna, Steve Jobs era un vendedor. Más que cualquier otra cosa, Steve Jobs era un vendedor. Las grandes personas de éxito, más que grandes visionarios, son grandes vendedores. Si quieres tener éxito en la vida, tienes que volverte un vendedor. Y hablar de vendedor no es necesariamente vender productos, también vendes tu imagen, también vendes tus ideas, también vendes pues cantidad de cosas. Y en el caso de Steve Jobs vendía su personalidad. Y la personalidad de Steve Jobs usted la encontraba en todos los aparatos y en todas las cosas y en todos los proyectos que él realizaba. Y es por esa misma razón, la pasión con la que él hablaba era lo que hacía que la gente se enamorara de sus productos también. Es decir, en sus productos había algo de sí, algo de su legado. Y eso hacía que la gente también se emocionara y corriera a comprar esos productos. Que les daba algo, les daba una sensación de alguna manera como que allí se compartía, por decirlo así, ese poder que transmitía su propietario, su ideador, Steve Jobs. Entonces es bien interesante poder saber que una de las cosas que hay que hacer con mayor elocuencia pues es hablar con pasión. Hablar con pasión cuando transmites tus ideas, cuando tienes un diálogo con otra persona, incluso cuando tienes diferencias, ¿por qué no?, con otras personas, pero hablar con total tranquilidad, pero también con total pasión, para que la gente sienta esa energía. La segunda regla: en todo momento sé honesto. Y ojo a esto, que yo diría que a veces nos cuesta ser honestos. Nos cuesta ser honestos porque, yo no quiero quedar mal con esta persona, yo no quiero entrar en discusiones con esta otra, yo no quiero entrar en situaciones de aquello, de lo de más allá. Pero resulta que cuando no somos honestos, cuando uno no es honesto con los demás, con lo que siente en términos de los demás, no es que uno va a andar pues, digamos, diciéndole las verdades a todo el mundo y sin que se lo pidan, pero hay espacios en los que es necesario ser honestos, espacios en los que es necesario ser honestos para que las cosas crezcan, como por ejemplo en el trabajo. Si yo soy propietario de una empresa, pues tengo que ser honesto con mis trabajadores, tengo que ser honesto con mis clientes, en el sentido de decirles qué está pasando, en el sentido de decirles cuando las cosas sencillamente no están funcionando, cuando no se están haciendo las cosas adecuadamente, cuando el trabajo no se está realizando, digamos, de la manera acorde a lo que se ha exigido, en fin. Entonces hay que empezar a trabajar ese tema de la honestidad. Lo mismo, no solamente es para decir las verdades en la cara, como decimos nosotros, para sostenerle al otro lo que pensamos. También se trata un poco de cómo soy con los demás, cómo cumplo con los demás y con lo demás. Es decir, si yo tengo un trabajo, tengo que ser honesto con mi trabajo. Si yo tengo una familia, tengo que ser honesto con mi familia. Si yo tengo X responsabilidad, tengo que ser honesto con esa responsabilidad. Tengo que trabajar en favor de esa responsabilidad y hacerlo precisamente con honestidad. Porque si hay algo que se ha perdido, lamentablemente, en el mundo, es la honestidad. Y por eso es que hoy en día todo tiene que tener cámaras de vigilancia, tiene que tener una persona encima, porque si no está eso, entonces sencillamente cualquiera se aprovecha, porque se ha perdido la honestidad. Volvamos a la honestidad. La honestidad también significa un poco ser de palabra. Antiguamente bastaba un apretón de manos para que un negocio quedara cerrado y para que se cumpliera una palabra. Hoy en día hay que tener sellos sobre los sellos, firmas sobre las firmas, huellas sobre las huellas, precisamente porque nos hemos vuelto personas deshonestas. Entonces, en todo momento, sé honesto. Es una de las reglas también de oro que compartimos hoy, que decimos inspiradas obviamente
en Steve Jobs. Tercera regla de oro: trabaja duro y los demás te respetarán. El respeto se gana, el respeto es algo que se adquiere con el tiempo, no se impone. Hay gente que trata de imponer respeto a través del miedo. Usted puede imponer miedo incluso, pero el hecho de que te teman no quiere decir que te respeten. Y la única forma en que te ganas el respeto es haciendo lo que tienes que hacer, dando el ejemplo. Puedes exigir 1000 formas o de 1000 formas el trabajo de los otros, el compromiso de los otros. Pero si los demás no ven en ti ese trabajo y ese compromiso, va a ser muy difícil que te respondan. Entonces el primero que tiene que comprometerse y hacer lo que tiene que hacer eres tú, para poder que los demás te sigan. De alguna manera así se generan los seguidores, así se generan esas sinergias en el trabajo. Por ahí en alguna entrevista a Steve Jobs le decían cómo era su trabajo y le decían qué tanto tiempo le dedicaba a su trabajo, porque también hay una concepción muy curiosa y muy errada además de lo que significa el horario de trabajo. Entonces todo el mundo está pensando que su trabajo es simplemente las 8 o 9 horas que está en la oficina, en la empresa, en fin, en su trabajo, pero resulta que no solamente es eso. Y él en alguna oportunidad decía, yo era capaz o diario trabajaba de 7 de la mañana a 9 de la noche, y eso es un nivel de compromiso demasiado grande. Un nivel de compromiso con su equipo, un nivel de compromiso con su empresa, un nivel de compromiso con sus productos, un nivel de compromiso con sus clientes, que le permitía precisamente que los demás se inspiraran en él y no fueran inferiores a eso. Entonces, obviamente no nos vamos a ir a los extremos, a matarnos, a acabar con los descansos y con la salud, sencillamente por eso, pero sí se trata de ser inspiradores para los demás al comprometernos definitivamente con todo lo que tenemos que hacer, a comprometernos con precisamente esas cosas que dijimos que íbamos a hacer, a comprometernos con el trabajo, a comprometernos con nuestras relaciones, a comprometernos con nuestra propia vida, con nuestra salud, a comprometernos con las dimensiones de las que tanto hablamos a través de nuestro espacio radial, que es muy importante que también lo tengamos en cuenta. Es que a veces nos olvidamos de los compromisos con nosotros mismos, de nuestros compromisos con nuestra espiritualidad, con nuestra meditación, con nuestra salud. Esos compromisos que también son personales y que tienen que ver con nuestro interior. Recuerda que de acuerdo a cómo esté tu interior, pues se reflejará en tu mundo exterior. Primero está la mejora interior. Cuarto, desarma a las personas con halagos. Es muy importante aprender a valorar el trabajo de los otros. Es muy importante aprender a valorar, digamos que las cualidades y las habilidades de los demás. A veces nos cuesta reconocer lo que hacen los demás, nos cuesta reconocer sus habilidades, sus cualidades, nos cuesta reconocer cuántas cosas buenas tienen. Hay que exaltar esas cosas buenas. Cuán fácil es criticar, cuán fácil es decir fulanito, mira lo que hace, mira cómo es. Nadie conoce la vida de nadie. Más bien busquemos y valoremos las cualidades, las habilidades, las cosas bonitas que tienen los demás y desarmemos precisamente esos corazones cuando están en ganas de rencillas, en ganas de hacer daño. Desarmémoslos con bondad, con halagos, y esa es la forma precisamente más interesante de hacerlo. Quinto, los recuerdos del pasado pueden ser manipulados. Y ojo a esto, porque muchas de las excusas de muchos de nosotros para no salir adelante, para no hacer lo que tenemos que hacer, para no responder en el trabajo, para sencillamente no hacer de nuestra vida algo diferente, para no salir de un vicio, para mil cosas, la excusa muchas veces es mi pasado. Es que como me trataron, es que mi papá lo que me hizo, es que mi mamá esto, es que, en fin, es que la sociedad, es que mire lo que me pasó, es que de niño tuve esto, es que de niño tuve lo otro, es que mire este accidente, mil cosas. Son puras excusas, ¿sí? Los recuerdos del pasado pueden ser manipulados. Y eso es muy importante porque si lo sabes, digamos que manejar, lo vas de alguna manera a trabajar a tu favor. Steve Jobs lo hacía de una manera muy interesante y era que tenía la capacidad también entonces sencillamente de modificar el pasado para incluso hacerse a ideas con las que él en principio estaba en desacuerdo y luego las volvía como suyas. Y eso es algo interesante, es decir, cuando
alguna idea de otra persona que a mí no me parece que sea la pertinente, funciona, pues él lo que hacía era listo. Me quedo callado por un rato y luego lo que hago es, hago de cuenta que esa idea es mía y me meto con todo el compromiso. Los recuerdos del pasado pueden ser manipulados. Eso quiere decir que yo también puedo cambiar de posición. ¿Por qué? Porque es que cuando yo soy flexible, la vida avanza. Yo si soy rígido, pues sencillamente la vida no avanza. Recordemos que en alguna oportunidad cuando teníamos unos programas un poco muy espirituales, recordábamos eso, como la flexibilidad es sinónimo de vida, pero de alguna manera la rigidez es sinónimo de muerte, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y es que si hay flexibilidad, pues hay avance en la vida. Yo puedo ser flexible con mis posiciones. Y eso no significa ser doble, y eso no, al contrario, significa que yo soy capaz de bajarme de mi pedestal para decir, hombre, tenías razón, vamos a trabajar en esa idea que funciona mejor. Entonces, de alguna manera, ser flexible también es importante porque permite que yo sea capaz de manipular los recuerdos del pasado. Qué rico centrarnos en esa reflexión, y eso lo volveremos un programa completo, el de la manipulación de los recuerdos del pasado. Y lo quiero volver un programa completo porque puedo demostrarles con ejemplos reales y cercanos cómo se puede manipular el pasado y cómo se acaban las excusas cuando soy capaz entonces de decir, venga un momentico, es que pudieron haber pasado 1000 cosas. Mi vida pudo haber sido un desastre mientras me levantaba, me pudo haber pasado X, Y, Z, pero lo que decido hacer con mi vida es solo mi responsabilidad. Yo no puedo andar echándole la culpa de lo que soy, de lo que no pude hacer, de 1000 cosas a la sociedad, al resto del mundo, y tratando de insultar a todo el mundo y de pensar que el resto del mundo es mi enemigo porque no me ayudaron. No, yo creo que uno tiene una responsabilidad personal, y de eso, por eso les digo, es tan complejo y es tan largo que lo vamos a volver un programa completico. Sexto, decide rápido y definitivamente. De alguna manera es aprender a confiar en el instinto. Aquí hay algo interesante, y es que hay decisiones que se aplazan, hay decisiones que no se toman rápidamente, que eso es del espera. Steve Jobs era de decisiones rápidas, una cosa que para otra persona se puede demorar 2 meses en tomarse la decisión, él la tomaba en media hora. Tomaba decisión, tomaba riesgos, si no funcionaba, decía él, pues tenemos la oportunidad de hacerlo de manera diferente otra vez, de cambiar otra vez la estrategia. Es decir, era una persona flexible finalmente. Dentro de la rigidez de su personalidad, terminaba siendo flexible. Tomaba decisiones rápidas, confiaba un poco en su instinto, porque era, listo, por aquí me está diciendo la intuición. Él siempre decía que la intuición ya estaba más adelantada que uno. Séptimo, no esperes para solucionar los problemas, hazlo ahora. ¿Cuántas veces somos de alguna manera, una palabra que se usa hoy en día muchísimo y que se busca muchísimo en internet, se llama procrastinación? Procrastinar, que es aplazar, que es dejar, que es esperar, que es dejar para después. Él decía, no esperes para solucionar los problemas hay que solucionarlos de raíz, inmediatamente. Si hay alguna situación que se presentara para él, tenía que solucionarse inmediatamente. Si en un desarrollo de un software, si en un desarrollo de un producto, algo fallaba, inmediatamente lo estaba solucionando. No le daba largas a eso, como decir, no, en el camino lo arreglamos, no, más adelantico, no, lo arreglaba inmediatamente. Entonces, también son cosas que podemos ir aprendiendo. Octavo, decía él que existen 2 maneras de lidiar con personas tóxicas, ¿no es cierto? Y de alguna manera lo que decía era, o la admiras o la ignoras, una de dos. Para él siempre la vida fue un poco binaria, ¿no? La vida solamente tuvo 2 formas, o algo era demasiado espectacular o simplemente era basura, por decirlo así, o una persona era un héroe o simplemente era un fracaso. De alguna manera era también su forma de ver la vida, una forma muy binaria, y de esa manera hablaba él de que de esa forma trataba con las personas tóxicas, o simplemente a una persona la admiraba o a la otra persona o la ignoraba. O sea, solamente para él existían esas 2 cosas, o una admiración total o o la ignoraba totalmente, y eso significaba que él buscaba la excelencia en todo. Entonces él buscaba personas de excelencia para sus empresas e inmediatamente estaba despidiendo a las mediocres. Despedía a las mediocres, y a las que de pronto veía con capacidades las presionaba para que dieran lo mejor. Algo así era lo que él manejaba. Manejaba de esa manera a las personas. O las admiraba o las ignoraba. Noveno,
cuando el hierro esté caliente, golpéalo y golpéalo con fuerza. Esto es muy importante. Tiene que ver un poco con hacer las cosas con total decisión y con tal claridad que influencies a los demás. O sea, se toma una decisión cuando sabes que ya es hora de tomarla. Hay un ejemplo muy interesante de él cuando él lanza de alguna manera una de sus empresas a la bolsa, ¿sí? al mercado. Lo critican por eso en principio, pero es la forma en que él se financia para poder seguir realizando películas. Creo que era cuando montó Pixar. Y llegó un punto en el que Disney le tuvo que ofrecer una cantidad inmensa de recursos, de dinero, para poder quedar con los derechos de Toy Story, por ejemplo. Y después de eso, él tuvo una reunión para bajar las acciones, para bajar el precio de las acciones, para hacerlos más accesibles, y le exigió a la junta directiva bajar eso. Finalmente la junta accedió y finalmente lo que hizo fue, en un momento dado, exigir la renuncia de su junta directiva y dijo: o renuncian o yo el lunes no vengo a trabajar. Esta es la influencia que usaba, que efectivamente esta gente renunció. Entonces son cosas, cuando sepas que las cosas hay que hacerlas, cuando sepas que ya es hora de realizarlas, golpea. Eso, la metáfora del hierro es interesante. Está el hierro para fundirse, ya está caliente, hay que golpearlo para que empiece a tomar fuerza. Y décimo, cuando tengas influencia, úsalas. De alguna manera, amarrada a la idea anterior o a la regla anterior, tiene que ver con eso, tiene que ver con ser capaz de usar tus influencias para bien, obviamente, y para realizar y para lograr avanzar en lo que quieres avanzar, pero hay que usar tus influencias. Y por último, exige perfección y no te conformes con menos. Ahí, cuando les decía que hay una personalidad muy fuerte en Steve Jobs, pues es real, una personalidad demasiado exigente, demasiado perfeccionista, pero que también es interesante porque así como su personalidad era perfeccionista, pues sus productos también se convertían en cosas perfectas. Entonces, exige perfección, no te conformes con menos. Él le decía a un ingeniero, por ejemplo: necesito que la memoria de este software, de este equipo, quede en tales cantidades y en tal tamaño, y el ingeniero le decía: es imposible. Y él lo que contestaba era: si es imposible, se me va, necesito que lo haga. Lo que estoy diciendo es que lo haga. Y exigía perfección, le exigía a la gente más de lo que ellos pensaban que podían dar, porque él sabía que lo podía dar. Exige perfección en tu propia vida, sé perfecto, o trata de ser perfecto, o tiende a la perfección, es decir, haz las cosas de la mejor manera posible que tengas para hacerlas. Y luego, después de hacerlas tú de esa manera, pídele a los demás también que la hagan. A tus colaboradores exígeles perfección. En tu vida exige perfección. En tu trabajo da y exige perfección. Esa fue la invitación, agradeciéndoles de nuevo su sintonía y por supuesto la invitación a seguir compartiendo estos contenidos en diferentes plataformas, que ustedes sean los que de alguna forma también multipliquen este mensaje, y seguiremos entonces diariamente en estas plataformas. Sigan escuchándonos, muchísimas gracias, un placer poder estar con ustedes. Hasta la próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.